Hoy vamos a aprender 5 reglas de ataque del mago de Riga, Mijail Tal. Y también tenemos una historia muy curiosa sobre esta partida, de la cual hablaremos en un momento. Mijail Tal con negras, su oponente Bobotsov con blancas. Él fue el campeón de Bulgaria. Además estaba casado con una mujer gran maestro, o sea, el gran maestro, su esposa gran maestro y seguramente sus hijos fueron grandes maestros también. Bueno, en la partida pues, tenemos la defensa india de rey y hasta aquí todo normal. Tal ataca en el centro y las blancas le dan soporte a su centro allí. Y hay presión allí con el peón C5 y tal juega caballo de 7. En este punto ya tenemos una primera pregunta que nos hacemos. Y es por qué no tomar en D4 o pues le estamos dando la opción a las blancas de avanzar o de tomar por sí mismos. Hay tensión en el medio del tablero. Entonces, mmm, ¿qué aplicamos acá? Bueno, la primera regla es que tomarás y te arrepentirás. Si ya eres estudiante nuestro desde hace mucho tiempo, habrás escuchado de esta regla. Pero hay que saber que esta regla yo la aprendí de Mijail Tal en algún momento, cuando era adolescente, leyendo un libro con sus partidas, y es que vi que él siempre mantenía la atención. Entonces expliquemos en qué consiste esto. En este tipo de posiciones, devolvemos un movimiento, si alguien toma aquí en D4, que parece la solución más sencilla a esa tensión, no es que se pierda la partida, obviamente, pero veamos que las blancas capturan con su caballo, y entonces su caballo está más en el centro. Además, se han desenredado sus piezas y es más fácil el desarrollo del alfil de casillas claras y enrocar. Por lo tanto, con la captura en D4 de las negras, simplemente se ha ayudado a las blancas a desarrollar su posición. Y lo mismo ocurre para las blancas aquí, caso contrario. Tal jugó caballo de 7, protegiendo el peón, y si las blancas tomaran en C5 estarían cometiendo el mismo tipo de error posicional, estarían favoreciendo a las negras que ahora podrían ubicar el caballo o el peón en una casilla mejor. Por eso esta primera regla de tomarás y te arrepentirás porque se libera la tensión que no se debe hacer a menos que haya alguna ganancia en particular. Entonces ambos siguen aquí esta regla. Y ahora las blancas juegan dama de 2. Y este es otro momento interesante. ¿Qué jugarías aquí con las negras? Piensa por un momento. Porque estoy seguro que muchos al observar que su alfil en C8 está sin desarrollar, pensarían en hacer algo por este. Y en cambio tal hace algo diferente y misterioso, juega A6. ¿Cuál es el objetivo de este movimiento? Él ha observado que las blancas han jugado dama de 2 y que tienen la posibilidad de enrocar en el flanco de dama. Por lo tanto, está invitando a su oponente a enrocar por allí y atacarlo directamente con sus peones, con B5, para molestar a su oponente. Entonces, bueno, vas a pensar que esto viola las reglas de la apertura, las reglas típicas, porque la teoría nos dice que necesitamos completar nuestro desarrollo antes de empezar a pensar en un plan de medio juego, de ataque. Pero eso nos lleva pues a tal y su estilo. Él siempre buscaba movimientos que incomodaran a su oponente, no necesariamente los mejores, sino los más molestos. Y por lo tanto aquí si las blancas enrocan, sigue dama a 5 y se empieza a meter presión en el flanco de dama. Se amenaza con avanzar B5 y crear pues diferentes amenazas por ese flanco. Esto nos lleva a la segunda regla. Regla de tal que dice, me gusta tomar la iniciativa y no dejar a mis oponentes tranquilos. Como las noticias de hoy en día, ¿no? Entonces tal siempre trataba de crear amenazas, poner presión en sus oponentes, sabiendo que eso iba a incomodar y provocaría errores en algún momento. Así que después de dama a5, que sí fue lo que se jugó, y del rey b1, movimiento profiláctico que mueve el rey a una posición defensiva, protegiendo el peón de a2, las negras jugaron b5, creando a otras amenazas más por el flanco de dama, tomar, avanzar. Ahora, las blancas deberían tomar sí o no aquí en b5. Esto es una pequeña prueba para saber qué tanta atención estás poniendo a este video. Pero deberías saberlo de inmediato. Si las blancas toman en b5, sería un terrible error. Le están cediendo la iniciativa aún más a las negras y de inmediato se crea una amenaza sobre el peón a2. Se perdería incluso porque se amenaza con b4, sacar al caballo de allí y tomar en a2. Obviamente el jugador de las blancas no iba a tomar allí. En cambio jugó caballo de 5 y esto tiene un truco muy inteligente. Descubre un ataque de dama contra dama
Y también, pues si las negras toman la dama, permite que las blancas, antes de tomar la dama, tomen en E7, se ganen un peón dando este jaque, movimiento intermedio, y luego sí capturen la dama. Con esto las blancas estarían mucho mejor para el final. Eso no es lo que las negras quieren. ¿Qué hizo Tal entonces? Te sorprenderá ver que Tal sacrificó su dama. Tomando en D5, dejó la dama sin defensa y luego tomando en E3 el alfil. Ha tenido conseguido dos piezas menores, que esto es desventajoso. Dos piezas menores por la dama. Pero aquí va la historia de esta partida. Se dice que en la noche anterior Tal estaba jugando Blitz y jugó este sacrificio y Bobotsov estaba allí presente. Bobotsov dijo que esto no tenía sentido y que Tal nunca haría esto en una partida seria. Entonces Tal dijo, o prácticamente acordaron, que al siguiente día lo iban a jugar en un torneo serio. Y eso es lo que estamos viendo aquí, esta partida. Eh, el jugador de las blancas estaba confiado de que este sacrificio no tenía sentido y debería ganar rápidamente. Pero veamos qué hace Tal. Está atacando a la torre y está atacando en C4. Entonces vamos a la tercera regla de Mijail Tal, que es algo que muchos de sus oponentes no entendían, y es que le llamaríamos actividad sobre material, o en otras palabras podríamos decir calidad sobre cantidad. A Tal no le preocupaba la cantidad del material, las cosas materiales, sino más que le preocupaba la actividad. Así, aunque teóricamente las negras tienen déficit material, la realidad es que tienen piezas más activas. Por ejemplo, su caballo ya está presionando aquí, sus peones presionan, su alfil mira hacia el rey y hay una fuerte presión por allí. Hay presión para largo rato. Las blancas entonces jugaron torre C1, salvando la torre, y caballo por C4, amenaza a la dama y ha tomado otro peón. Entonces el jugador de las blancas decide simplificar aquí las cosas, ya no liberarse de este caballo de una vez por todas y devolver algo de material sacrificando la torre en C4. Y esto resulta que es incorrecto. Y es fácil para nosotros criticar este movimiento, pues, ya que sabemos el resultado de la partida, pero es que el estilo de Mijail Tal de crear presión, de presionar tanto a su oponente, de ponerle tantos problemas, era algo que provocaba que este tipo de errores se cometieran. Tal decía que no podías esperar a que la suerte apareciera, sino porque la vida sería muy triste así. Su presión hacía que sus oponentes fallaran en algún momento. El jugador de las blancas quería entregar aquí material para bajarle el ritmo a las negras, quitarle su ataque, y sin embargo termina perdiendo material sin razón. Después de este intercambio, ahora el peón en D4 está colgando, entonces el caballo también va atrás a C1, atacando al peón en C4. Se espera hacer un intercambio de peones. Y Tal podría tomar en D4, pero primero juega torre B8, priorizando otra vez la actividad sobre el material, poniendo la torre sobre la misma columna donde está el rey y activando aún más su posición. Bueno, aquí esto sería un terrible error de las blancas, tomar aquí, se conectan las dos piezas negras en B2 y después de este jaque se ganaría. En la partida, las blancas tomaron en C4, lo que se esperaba, y ahora en lugar de tomar en D4, otro intermedio, caballo B6, golpeando al alfil que va atrás, y ahora sí se toma en D4. Entonces se quiere jugar ahora C4, expulsar al alfil y atacar el punto B2, similar a lo que hemos visto antes. Por lo tanto, las blancas empiezan a defender con dama D2. Y bueno, también se vigila al alfil en D4, impidiendo que se juegue por ahora C4. Entonces el alfil va atrás para tomar impulso para su ataque. Caballo C3, bueno, se prepara para ir a C3, el caballo es de E2, controla la casilla, y sin embargo se juega C4 golpeando el alfil. El alfil va atrás y la casilla C3 está muy bien protegida, parece imposible jugar allí lo que Tal quería hacer, y sin embargo es exactamente lo que él hace, avanza a C3. Un gran sacrificio de peón, porque si las blancas lo aceptan, resulta que viene el caballo a C4, ataque a la dama, ataque en B2, y demasiado para que las blancas resistan. Por lo tanto, las blancas se abstuvieron de tomar ese peón y jugaron dama D3, pero ahora el peón toma en B2 y tiene mucho futuro este peón, está metido allí en territorio blanco y respaldado por el alfil. No es fácil liberarse de este caballo D4, se juega bastante interesante. Y ahora hay que pensar qué jugarías con las negras, porque aquí va otra regla. Bueno, te doy unos segundos
porque estoy seguro que muchos jugadores intentarían forzar aquí algún ataque de mate, porque parece que el rey está bastante restringido, el peón lo mantiene encerrado y jugarían tal vez un caballo C4 soñando con un caballo A3 y cosas así. Pero entonces aquí va la instrucción de tal. Bueno, vemos que él se iba acelerando el ataque, pero aquí va la cuarta regla. Hay que luchar contra el desempleo. Bueno, no suena muy bien, pero simplemente nos dice que hay que ponerle una tarea a cada pieza, asegurarnos de que todas hagan algo. Entonces el alfil, que no estaba haciendo nada, lo ponemos por aquí para cubrirse 6 y para algo más. Se está completando el desarrollo. Ahora tenemos 3 piezas que hacen un gran trabajo y las otras que ya van para allí, esta torre y este alfil. Y activarlas al máximo. Se juega torre de 1, básicamente lo mismo, poniendo en juego su última pieza, y torre C8. Y ahora vemos que se está usando cada pieza por parte de tal. Con esto, bueno, alfil B3 juegan las blancas, pero con esto entonces ya la falta de la dama se va a notar menos. Y ahora es claro que las negras tienen tanta presión, pero aún así no sabemos cómo continuar el ataque aquí. Esto nos lleva a la idea tal vez más importante de aquí, cómo encontrar movimientos de ataque. Porque es fácil conocer muchas reglas del ajedrez, pero cuando estás jugando ya una partida, pues incluso Blitz, pues que tienes apenas unos segundos para pensar, es difícil encontrar el movimiento correcto. Entonces, ¿cuál es la forma que yo recomiendo para encontrar como gran maestro y que le sirve a cualquiera cómo encontrar movimientos de ataque? Estamos señalando aquí las filas que pertenecen al territorio enemigo. Y entonces preguntamos cómo entrar allí en ese territorio y crear alguna amenaza. Al preguntarnos esto, entonces ya el enfoque, podemos enfocarnos más, porque hay pocas oportunidades que cumplan con ese criterio. Porque ese territorio está controlado por nuestro oponente. Sus piezas están allí, así que no hay muchas opciones. Entonces, si te preguntas, pues encontrará apenas las pocas opciones que hay. ¿Cómo avanzar hacia ese lugar del territorio y crear alguna amenaza? No hay muchos movimientos que cumplan con esto. Y tal jugó caballo A4, que es el mejor movimiento y probablemente el único que se adapte a este criterio. Se amenaza caballo C3, jaque, con ataque doble, donde se incluye la torre. Y así de sencillo es jugar y de eficiente cuando aplicas esto. Por cierto, si estás interesado en estas formas de pensar, tenemos cursos completos dedicados a elevar tu nivel en el ajedrez, donde te enseñamos varias reglas, las más prácticas, que te sirven para encontrar siempre movimientos útiles. Esto lo podrás aprender incluso si tienes muy poco tiempo para estudiar, porque estas guías son prácticas y te permiten de inmediato aplicarlas en las partidas. Estudia por favor, y en todas las fases del juego, estudia por favor nuestros cursos completos y empieza por la clase maestra. Te dejaremos por acá los enlaces a nuestros cursos. Bueno, por ahora volvemos a la partida. Las blancas intercambiaron aquí. Y este alfil se activa atacando a la torre. Se bloquea la amenaza con el caballo. Y ahora podemos poner a prueba esta forma de pensar. Pregúntate cómo jugarías aquí con las negras. Es lo mismo que ya vimos. Mira la mitad contraria al territorio y cómo entrar allí y atacar algo. Entonces podemos considerar una captura o también torre C3. Son los dos movimientos que atacan algo, que hacen algo. Y torre C3 es el mejor porque golpea a la dama al tiempo que golpea al caballo. Aquí se nos atacan al alfil, se da el intercambio. Y con esto vemos que el rey ha quedado totalmente indefenso. Se juega torre C8, doblando torres y apuntándole a la casilla C1. Las blancas no tienen defensa contra esto. Si tomaran aquí el peón, tenemos un fácil ataque descubierto hacia la dama y con el jaque. Pero en cambio en la partida se jugó dama A3, que no cambia nada. Torre C1 es jaque, se intercambian las torres y ahora, después de este jaque, nuestro francotirador desde G7 protege muy bien este peón. Y entonces, bueno, vamos a dejar aquí una pregunta. ¿Cómo rematarías esta partida? El rey se mueve y aquí hay un par de formas de rematar la partida. ¿Cuál te gustaría más? Obviamente esto está ganado, pero ¿habrá alguna preferencia en cómo rematar la partida?